Buenos días, jóvenes. Vamos a dar inicio al tema de esta semana, ¿verdad? Y ya salimos de lo que son las leyes de Newton. Vamos a entrar a ver el siguiente tema y, ¿verdad? Lo vamos a dividir en dos partes, en lo que es trabajo y trabajo resultante. Ya solo nos quedan prácticamente 2 semanas. Vamos a entrar, ¿verdad?, a ver la definición de trabajo. Lo vamos a identificar. Normalmente aquí lo hacen con la letra W, nosotros lo vamos a identificar con la letra T, porque W nosotros lo usamos para el peso. Dice que es el trabajo efectuado, ¿verdad?, por un agente que ejerce, miren, una fuerza constante. Es el producto de la componente de la fuerza en la dirección, miren, del desplazamiento. O sea, dónde se está moviendo, que normalmente es en las X, y la magnitud del desplazamiento. Bien, vamos a ver aquí. Vaya, por ejemplo, nosotros hemos trabajado con un cuerpo donde se le aplican varias fuerzas, ya lo vimos eso en segunda ley de Newton, pero nunca nos había interesado la distancia que recorría el cuerpo cuando éste era empujado por una fuerza. Ahora sí, nos interesa esa distancia. Entonces, esta fuerza, ¿verdad?, la tenemos que multiplicar por esta distancia. La fuerza sí ya las podemos sacar, pero la distancia no la tomábamos en cuenta, pero ahora sí. Entonces, cuando se le aplica fuerza a un cuerpo y recorre una X distancia, entonces estamos hablando de lo que es trabajo. Miren, ¿verdad? Trabajo. ¿Y a qué es igual trabajo, jóvenes? A fuerza por distancia. Aquí dice coseno de 0, porque si ustedes se fijan, mira, este cuerpo está siendo empujado con la horizontal. Si nos vamos nosotros al plano cartesiano, aquí sería a la derecha, ¿verdad? Al este sería 0 grados, por eso aparece coseno, y el cuerpo se mueve en las X, también es coseno. Entonces, coseno de 0, si ustedes lo meten en la calculadora, es 1, ¿verdad? Entonces quedaría fuerza por distancia por 1, al final nos queda fuerza por distancia, ¿verdad? Bien, miremos las unidades, jóvenes, ¿verdad?, del trabajo. Las unidades en el sistema internacional es el Joule, pero ¿cómo obtenemos el Joule? Cuando multiplicamos nosotros Newton por metro, ¿verdad? Newton por metro. Entonces se le llama Joule. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, trabajo es fuerza, que está dada en Newton, y la distancia, que va a estar dada en metro. Entonces cuando multiplicamos Newton por metro, entonces nos da Joule. Esa es la que vamos a utilizar. Miremos bien los casos que se pueden dar en trabajo. Bueno, miremos el caso 1. Cuando entre la fuerza y el desplazamiento, el ángulo es 0 grados. Miren, entonces vemos aquí nosotros que esta fuerza no tiene bueno, sí tiene un ángulo que es 0 grados porque está a la derecha y hacia el este. Y miren a dónde se está moviendo, en las X, ¿verdad? Ese es el primer caso. Entonces por eso decimos aquí F coseno de 0 por distancia. Entonces aquí el trabajo sería fuerza por distancia. Miremos el caso 2. Cuando entre la fuerza y el desplazamiento el ángulo es 180. Si ustedes pueden fijarse acá, la fuerza ya no se está haciendo hacia la derecha, sino que hacia la izquierda, ¿verdad? Entonces, y se mueve, ¿verdad?, una X distancia hacia la izquierda. Entonces, si nosotros vemos aquí el plano cartesiano y lo tomamos desde el eje X positivo, como se los he enseñado, ¿verdad?, y hacemos todo el recorrido hasta el X negativo, entonces recorremos 180 grados. Y aquí lo tenemos, miren. Entonces sería fuerza por el coseno de 180 por distancia. Entonces nos tiene que dar negativo el trabajo. En todo caso sería muchas veces la fuerza de fricción, que es la que se opone al movimiento, pero no es siempre. Y el caso 3, cuando entre la fuerza y el desplazamiento el ángulo es 90. Bien, si ustedes se fijan acá, la fuerza no está dada ni a la derecha ni a la izquierda, sino que hacia el norte, hacia arriba. Entonces, quiere decir que no ha habido desplazamiento, porque este objeto con esta fuerza se levanta hacia arriba, pero no se mueve en las X. Entonces, por eso decimos F coseno de 90. Si ustedes se fijan, el coseno de 90 es 0. Entonces, el trabajo será 0. Entonces, hay que tomar en cuenta estas consideraciones. Bien, para que se realice un trabajo se debe de cumplir 3 requisitos. Debe haber, lógicamente, una fuerza aplicada, si no el cuerpo no se mueve. La fuerza debe de actuar a través de cierta, miren, distancia llamada
desplazamiento. Y la fuerza debe tener una componente a lo largo de ese desplazamiento. Quiere decir que en este caso el cuerpo se va a mover en las X. Entonces va a haber un trabajo porque va a recorrer una distancia, pero no en Y, jóvenes, ¿verdad? Porque donde recorre la distancia es en X y no en Y. Entonces el trabajo en Y sería 0. Y aquí ya por último tenemos que trabajo es igual a la componente de la fuerza. Miren, especifica que es en X porque es donde se está moviendo por el desplazamiento que es la distancia. Esta es la formulita, jóvenes, con las que vamos a resolver ya ejercicios.